Hola a todos, bienvenidos a mi video de MBTI sobre las funciones cognitivas. En este video les voy a hablar de las funciones cognitivas que son las que producen los diferentes comportamientos, los que provocan las preferencias en los diferentes aspectos de la personalidad. O sea, es lo que hay detrás de las dicotomías que son las letras, por ejemplo, E, N, F, J, son producto de un ordenamiento de las funciones cognitivas. ¿Qué son? Son como especializaciones del cerebro o de la mente para manejar diferentes aspectos de la realidad. Aquí en mi confiable tablero les muestro cómo se da este ordenamiento. Vamos a ver como ejemplo a mi tipo, que es el ENFJ. Primero vamos a mencionar que las funciones cognitivas se dividen en funciones de decisión o funciones de percepción. Aquí, por si se les olvida, percepción es sensación e intuición, SN. Y decisión es FT, que es sentimiento y pensamiento. Aquí, como ven, esas letras siempre van acompañadas por una E o una I. Es tan sencillo como que la I significa introvertido y la E significa extrovertido. Aquí yo les he puesto los nombres de todas maneras de cada una de las funciones, el nombre como es en Myers-Briggs, y aparte les he puesto un nombre que es como un nombre clave para recordar más fácilmente de qué se trata. Ok, ahora hablando un poco del ordenamiento, el tema viene así. Una vez que, cada función, mejor dicho, cada tipo de personalidad de los 16 está definido por su primera y su segunda función, que serían la dominante y la auxiliar. Entonces, siempre, si una es de decisión, la otra es de percepción. Y siempre si una es extrovertida, la otra es introvertida y viceversa. Entonces, las funciones cognitivas que definen al NFJ, ok, este brillo podría molestar. Las funciones que definen al NFJ son el sentimiento extravertido, como ven acá, y la intuición intravertida. Bien, el sentimiento extravertido es una función de decisión orientada hacia afuera, y la intuición es una función de percepción orientada hacia adentro. Bien, ya teniendo las dos primeras funciones, mejor dicho, sí, las dos primeras funciones cognitivas, las siguientes todas se acomodan en base a ellas. Les voy a explicar cómo es la regla. La función tercera siempre va a ser complementaria a la segunda. ¿Qué quiere decir complementaria? Que es del mismo tipo, en este caso, de percepción, pero en sentido y naturaleza contrarias. O sea, la secundaria es intuición, luego la otra naturaleza es sensación. Y una es hacia adentro, entonces las otras hacia afuera. Es su complemento. Y la cuarta va a ser complemento de la primera. La primera es sentimiento extravertido. Luego el pensamiento intravertido va a ser la complementaria. Son la misma, el mismo tipo, o sea, son de decisión. Su naturaleza es diferente porque uno es sentimiento y el otro es pensamiento. Uno es orientado hacia afuera y el otro es orientado hacia adentro. Ok, luego vamos con la quinta. Aquí, como los numeritos, 1, 2, 3, 4. Y ya la quinta comienza desde el lado de acá. Las primeras son las funciones valoradas o conscientes, porque generalmente las cosas que valoramos las tenemos en nuestra conciencia. Y la que no valoramos siempre la llevamos a nuestro inconsciente. Tratamos de creer que no están ahí, cuando sí están. Entonces, la función quinta es opuesta a la función primera. ¿Opuesta qué quiere decir? Que es la misma naturaleza y por ende el mismo tipo. En este caso decisión, sentimiento, pero en sentido contrario. Si una es extrovertida, la otra es introvertida.
Si una es introvertida, la otra es extrovertida. En este caso, como la función número 1 es sentimiento extravertido, la número 5 es entonces sentimiento pero intravertido. Si la segunda es intuición intravertida, entonces la opuesta es la sexta, es la intuición extravertida. Si la tercera es la sensación extravertida, la séptima va a ser su opuesto, sensación intravertida. Y por último, la opuesta del pensamiento intravertido, que es la cuarta, es la octava, que acá es entonces el pensamiento extravertido. O sea, 5, 6, 7 y 8 son opuestas de 1, 2, 3 y 4. Como ven, a partir de primera y segunda se dio todo el ordenamiento. Este ordenamiento solamente puede ser de esta manera porque unas funciones, digamos, suprimen a las otras y pues para que se pueda lograr una jerarquía. O sea, por ejemplo, la primera más fácilmente accesa a la segunda como auxiliar, porque ya al accesar a las siguientes supondría, por ejemplo, en el caso del sentimiento intravertido, supondría una aproximación que es opuesta en el sentido de la extroversión-introversión. Y bueno, en términos generales, pues, con todas las funciones, el acceso se da más fácil cuando las funciones no se oponen o una no suplanta a la otra. Porque, por ejemplo, el caso que ocurre con el sentimiento extravertido y el pensamiento extravertido es que como son de distinta naturaleza y son del mismo sentido, son las que yo llamaría funciones suplementarias. O sea que una suplanta a la otra. O usas una o usas la otra, pero usar las dos al mismo tiempo es imposible. Entonces, otra cosa que sucede es que siempre, aunque las funciones sean complementarias, sean opuestas o sean suplementarias, siempre va a haber una que es la dominante. Entonces, en el caso de una función dominante, siempre la opuesta es ignorada, es suprimida por la dominante. En este caso, el sentimiento extravertido va a oponerse y va a suprimir al sentimiento intravertido. Puede ser fuerte, pero va a ser inconsciente y va a ser ignorado. O sea, en ciertos casos puede ser utilizado, pero eso lo veremos en otro video. En el caso del complemento, el pensamiento introvertido va a servir mucho para las acciones del pensamiento extravertido, pero siempre el pensamiento extravertido va a tener la prioridad y, digamos, va a ser utilizado como una herramienta el pensamiento introvertido, siempre para los deseos de la función dominante. Y en el caso de... Bueno, aquí ya estoy entrando en el tema del otro video, mejor vamos a dejarlo hasta ahí. Pero bueno, el caso del suplementario es que cuando usualmente tomas lo poquito que puedes tomar, o sea, tratas de suplir un poco las carencias de la función dominante con la función, en este caso, la octava, que sería su suplementaria, o directamente reemplazas una por la otra en circunstancias especiales. Bien, a ver qué otra cosa me queda por decir. Bueno, ahora solamente me queda hablarles, explicarles. O sea, cada tipo utiliza o tiene en alguna posición las 8 funciones. En este caso, como tengo todas escritas aquí, se las voy a explicar en qué consiste cada una. Esto es muy importante, porque el resto de cuestiones que van a ver en cuanto a su orden, qué rol cumplen en cada una de sus posiciones, todo lo demás. Y también les voy a dejar escrito en la descripción del video cómo son los ordenamientos de todos los 16 tipos. Todo eso va a adquirir sentido solamente si saben de qué se trata cada una de las funciones cognitivas. Bien. Ok. Primero vamos a explicar en el orden que están aquí. Primero vamos a empezar con el sentimiento extravertido.
antes de ir con todo eso, voy a darles una descripción general de cómo son todas las funciones extrovertidas y cómo son todas las funciones introvertidas. Porque todas, eh, por el hecho de ser extrovertidas e introvertidas, tienen ciertas características en común, que al final para qué se las voy a repetir una y otra vez si aplican de esa manera. Por ejemplo, todas las funciones extrovertidas son más rápidas, son más del aquí y el ahora, son más amplias, son más objetivas en el sentido de que buscan ver las cosas fuera de sí misma tal como son, sin digamos, un bias o sin, digamos, una interpretación subjetiva. Em, a ver, ¿qué otra característica? Amplias, rápidas, objetivas, más desenfocadas, como dije, más amplias. Em, sí, eso. Entonces, por el contrario, las funciones introvertidas son más despacio, más enfocadas, más profundas, más atemporales, o sea, como contemplan toda la experiencia del individuo, pueden irse muy al pasado en la mente o pueden proyectar muy hacia el futuro. Em, y bueno, son subjetivas, o sea, como están muy vinculadas con la experiencia de la persona, siempre tienen algún tipo de residuo o tienen algún tipo de vías basado en lo que la persona ha vivido. O sea, ya mientras más profundo es un análisis, se tiende a perder un poco, eh, digamos, la objetividad o lo que todo el mundo puede ver y entender. Quizás a un punto solamente tú lo puedes llegar a comprender o puedes ver como una verdad, inclusive en la lógica. Aunque parezca como que la lógica es una sola, bueno, cada persona tiene una lógica que se basa en su, digamos, su esquema de verdades, que para unas personas una cierta, eh, digamos, una cierta idea puede ser lógica y para otra persona puede ser absurda. Así que bueno, seguimos. Entonces, empezamos con el sentimiento extravertido. El sentimiento extravertido eh, se enfoca en la armonía, o sea, se enfoca en cómo las acciones que están ocurriendo están generando un impacto en el aquí y en el ahora, si ese impacto es positivo, es negativo, o sea, está como pendiente de ese tipo de cosas. Se vincula mucho con la moral, porque el sentimiento extravertido trata de cómo establecemos un patrón de comportamiento grupal para que todos podamos entendernos. Eh, Tiene que ver mucho con adoptar las normas del grupo para así poder adaptarnos mejor y, digamos, tener una actitud que sea más tranquilizadora para las personas que nos rodean. Eh, bueno, no quiero entrar tanto en cómo son bueno, podemos entrar un poquito en eso. Las personas que usan esta función como dominante, pues se enfocan mucho en ser expresivos emocionalmente, en que, digamos, los sentimientos deben ser comunicados de forma, digamos, directa, de forma... eh, o sea, que si realmente tú tienes un sentimiento positivo por alguien o por algo, debes expresarlo, ¿no? Como que a la falta de expresión de esos sentimientos, como que la persona que utiliza mucho esta función tiende a pensar que no existe el sentimiento. Eh, a ver qué más les puedo decir de esto. Sí, esta función busca que la gente tenga un crecimiento, que la gente se sienta bien, se enfoca mucho eh, en sentirse bien y sentirse conectado con el entorno. No necesariamente tiene que ser personas, puede ser armonía con el entorno, por ejemplo. Pero bueno, ya en términos generales eso es lo más importante, lo que les he dicho. Ahora proseguimos con la intuición intravertida. No, bueno, aquí me parece que va a ser mejor que les diga
para que se entienda mejor, vamos a seguir con la quinta, que es de la misma naturaleza y del mismo tipo, que es el sentimiento introvertido. El sentimiento introvertido, a diferencia del sentimiento extravertido, se enfoca más en los valores de la persona, lo que a la persona le gusta o le disgusta, lo que le parece bien, lo que le parece mal. Que no se confunda con el pensamiento introvertido, porque a pesar de que ellos trabajan juntos, siempre el enfoque se da en una dirección o la otra. Tal y como son las características de las funciones introvertidas, el pensamiento introvertido es más profundo, hay un enfoque mucho más grande en qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me parece correcto, basado en toda la historia personal, eh, mucho más enfocado. La persona que utiliza esta función de forma dominante o auxiliar, no está no está tan dispuesto a sacrificar sus propios valores por un bien común. Las personas que se enfocan en esta función tienden a ser muy de pensar en déjame ser como yo quiero, yo te dejo ser a ti como tú quieras. Eh, Todos estos temas de la libertad, a veces les gusta mucho expresar su individualidad. Ser auténticos es algo que es lo que ellos siempre buscan. Por ejemplo, a estas personas que les gusta mucho hacerse unos peinados muy extravagantes, o ponerse tatuajes, o vestirse de forma súper, digamos, auténtica, o llamar la atención. Son personas que consideran que, digamos, la sociedad se maneja mejor si cada quien puede ser lo que quiere ser. Y como ven, es un poquito opuesto a la perspectiva del sentimiento extravertido, que va a buscar es regular que tengamos ciertos comportamientos en común, que por ahí esas regulaciones podrían molestar a la persona que es de sentimiento introvertido, que se enfoca más en la libertad. Bien, siguiendo vamos con el tema de la intuición. La intuición, cuando es enfocada hacia adentro, que es la que vamos a ver primero, es más profunda, ¿no? Es una intuición que ve los patrones en la realidad, eh, busca conectar todos los eventos que parecen desconectados y encuentra la raíz. Eh, Al ser más profundo puede analizar y conectar, si hago esto, pasa esto, y después pasará esto, esto y esto, y puede ver múltiples futuros, cómo diferentes acciones van a llevar a diferentes resultados en el futuro. Y las personas que utilizan esta función constantemente son muy visionarias, ¿no? Están siempre pensando en hacia dónde van las cosas. eh, y obviamente, como es algo tan personal, tan subjetivo, van a buscar que todo lo que hagan en su vida esté conectado con esa visión. O sea, siempre van a buscar el significado de lo que están haciendo, cómo lo que yo estoy haciendo conecta con lo que a mí me parece mejor, con la visión que yo tengo para mi vida. Eso básicamente. Eh, a diferencia de esto, la intuición extravertida, que es la que tenemos al lado de acá, NE, esta es más de explosión de ideas. En vez de ir de muchos a uno, encontrar la raíz de muchos eventos desconectados, puede agarrar de una idea y extrapolar y, y sacar muchas cosas, ver muchas posibilidades en el aquí y en la ahora. O sea, como la función extrovertida es más del aquí y en la ahora, las personas que usen esta función como primaria y secundaria, ustedes podrán ver que son personas que son muy creativas en el momento, tienen un montón de ideas y conectan una cosa con la otra de forma muy rápida. Usualmente son buenos para el humor, para echar chistes. Eh, tienen esa creatividad rápida, que no están como las personas de intuición introvertida, que tienden a ser un poco pesimistas, y de todas las ideas que una persona pueda tirar ellos van a ir recortando, porque ellos van viendo qué ideas son las